El audiovisual ya lo anuncia, es momento para iniciar el diálogo con nuestra invitada, Lid María Pich Hernández, quien es subdirectora de coordinación de la oficina del programa Martiano. Bienvenida a nuestra emisión. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Primeramente, es necesario acotar que a Rafael María de Mendive muchos le conocen por haber sido el maestro de José Martí, pero además tiene otros méritos para ser recordado justamente en la emisión de hoy. Coméntanos de la infancia y primeros años de formación sólida que tuvo Mendive, aun cuando quedó huérfano a temprana edad. Ahí, bueno, comenzar por el principio. Mendive sus padres mueren cuando es muy pequeño, debe la primera parte de su formación, yo creo que el amor que desarrolla luego por la literatura, por la filosofía, por el derecho, a su hermano mayor, y cuando tiene aproximadamente 13 años logra ingresar en el Seminario San Carlos y posteriormente en la entonces Real y Pontificia Universidad de La Habana. Pero para ese momento Mendive es un adolescente que está comprometido con la belleza y con el conocimiento, y son valores, son parte de su identidad y son parte del legado que luego va a tener, que luego va a hacer a sus futuros estudiantes. ¿Cuán fructífera fue su estancia en el extranjero luego de culminar sus estudios universitarios de Derecho y Filosofía? Ahí hay que ver, en aquella época los muchachos que tenían las posibilidades de estudiar, de llegar a la universidad, también tenían dentro de su currículum, dentro de su formación, esta especie de tradición, ¿no?, de eventualmente ir a España, ir a otros países de Europa a terminar su formación. Pasó lo mismo con Martí, si recordamos su primer exilio, bueno, debido a su primer exilio, pero ocurre así, pero termina estudiando, pasando sus años universitarios en España, en Madrid, en Zaragoza. En el caso de Mendive, este viaje a otros países que no son Cuba también lo ayuda a madurar y a organizarse y a entender un poco mejor la posición de Cuba y el futuro que le esperaba como colonia de España en el contexto internacional. Además le sirvió para conocer en persona a personalidades como Félix Varela, José Antonio Sacco, Domingo del Monte, y también para hacerse conocer como poeta, como artista, como intelectual. De hecho, sus obras, su nombre es parte de la antología de poetas españoles y americanos que se publica en la década del 50. A propósito de esta faceta como poeta, es imprescindible que ofrezcamos detalles, y creo que el punto de partida puede ser lo dicho por la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda acerca de su modo de escribir. Ella consideraba que Mendive era un autor sumamente tierno, cuya obra noble y apasionada se transparentaba siempre en sus versos. Entonces, ¿qué comentar de su desempeño como poeta? ¿Cuáles son los textos más destacados que publicó Mendive? Bueno, hay muchos nombres, o sea, Cuatro Laúdes, América Poética, que no nos dicen nada hoy, lamentablemente, a la luz del siglo XXI, si no conectamos con él. Yo te propongo, muy brevemente, ver dos de las poesías de Mendive. Son parte de sus poemarios, y vamos a ver en primera persona, vamos a identificar, estoy segura, elementos que luego afloran en la poética de Martí. Y son cosas hermosísimas. Por ejemplo, este se llama Último Canto. Dice: ni temo el odio, ni el desdén me irrita, ni late el corazón, ni el alma inquieta, con la imagen de un lauro de poeta goza feliz, ni férvida palpita. El fuego de la gloria no me agita, ni está en mi vida a la ambición sujeta. Mi más bella ilusión es cual saeta, mi esperanza mejor es flor marchita. Versos, delirios, lágrimas, anhelo. Nubes y nieblas son en mar sombrío, ni espero bien, ni de mi amor me duelo. Sus alas pliega el pensamiento mío, y fijando los ojos en el cielo, solo en Dios y en su bondad confío. O sea, hay una melodía, hay una nostalgia, y vemos también, los conecta un poco con la idea de amor sin odio de Martí, luego, ¿no? Amar la belleza, no despertar las pasiones en función de lo malo, sino de lo bello del mundo. Y esta otra se llama La Pensativa, y es una de mis favoritas. Dice: ¿qué piensas, melancólica hermosura, cuando fijas absorta tu mirada en esa margarita deshojada, imagen de tu amor que fue locura? ¿Qué piensas cuando besas con ternura sus hojas y febril apasionada, encierras en su cáliz congelada de tu vida la lágrima más pura? ¿Qué esperas? ¿Pero a qué te lo demando, si tu frente se dobla pensativa al peso de recuerdos opresores?
Si encadenada estás, si estás llorando y en brazos del dolor te ves cautiva, sin porvenir, sin patria, sin amores. Y vemos cómo la poética y el amor romántico que pudiera ser un poema a una mujer de repente se encadena con tres cosas que son vitales en la vida de un poeta, de un intelectual, pero también que son vitales para Cuba. Cómo te encadenas, cómo bajas la cabeza sin porvenir, sin futuro, sin patria, sin libertad y sin amores. Son cosas que nos conectan, Martí, que nos conectan con la sensibilidad de Mendive, o sea, su poesía y también sus traducciones, que es algo que también los une mucho. ¿Y qué podemos entonces señalar de ese pensamiento de Mendive y de su bregar como patriota comprometido con la independencia de su patria? Es muchísimo lo que hay que escarbar ahí todavía, que ahondar ahí todavía. Es increíble cómo en la carta por la que Martí luego es juzgado junto con Fermín Valdés Domínguez, el nombre de Mendive es parte de la carta. Y de hecho es parte de la indignación de los estudiantes que un exalumno de Mendive se haya inscrito en el cuerpo de este cuerpo paramilitar que afrenta a Cuba, que es parte del sistema opresor que tiene España en Cuba. Mendive es un ícono, es un paradigma para esta generación de muchachos, para esta generación adolescente a la que Martí pertenece, porque a través de su verso y a través de su canto a la belleza conecta con la idea de patria, defiende la identidad de Cuba, incluso en La Gota de Rocío, por ejemplo, que es otra de sus obras icónicas. Lo que Mendive exalta es la cubanía y la identidad del cubano, en un momento donde Cuba no era un país, donde Cuba era una colonia y debía estar siempre con España, ¿no?, a la luz de otros poetas y de otros intelectuales. Y es muy notorio, por ejemplo, cuando estalla la guerra Grande, cuando empieza la gesta de Carlos Manuel de Céspedes, Martí recuerda esos días y de hecho en una crónica, en un exergo, en un homenaje que escribe a propósito de la muerte de Mendive, una de las cosas que llama la atención es esa. Codos en el piano recorría el camino de Céspedes en el mapa, o sea, con sus colegas intelectuales recorría y estaban todos al tanto de qué es lo que estaba haciendo Céspedes en Oriente. Esa es de las cosas que recuerda Martí. Y recuerda cuando escondía en su casa a revolucionarios o a personas que estaban huyendo del régimen español. Recuerda cuando le dio a empeñar un reloj para ayudar a un poeta que estaba necesitado y después los estudiantes reunieron dinero y les regalan un reloj y es Martí el que se los regala con mucha emotividad. Y son cosas que Martí no va a olvidar. La combinación, ¿no?, esa atmósfera tan especial que se creó en el Colegio San Pablo que él dirigía, es algo que Martí no olvida nunca porque se combina instrucción con educación cívica y patriótica. Y a propósito del aniversario 139 del fallecimiento de Mendive, del que hablamos hoy, conversamos esta mañana con Lin María Pich Hernández, quien es subdirectora de coordinación de la oficina del programa Martiano. Yo te propongo hacer un alto en esta conversación donde exactamos a Rafael María de Mendive y en un segundo momento del diálogo seguiremos conociendo de este poeta, de este revolucionario también del siglo XIX cubano. Nosotros seguimos con nuestra revista Buenos Días.